Hola a todos, bueno, en este vídeo vengo a hablaros de cómo se regulan las suspensiones de esta Rieju Aventura 500. Muchos de vosotros me habéis puesto en los comentarios que explique un poco más cómo hice yo para regular estas suspensiones. Y bueno, en este vídeo os lo voy a explicar. Bueno, vamos a empezar con la regulación de la compresión, ¿no? Este botón de aquí, si lo llevamos todo a la derecha, si lo giramos todo hacia la derecha, en total creo que tiene 28 clics, ¿no? Desde cero. Entonces, bueno, vamos a probar a girarlo todo a la derecha, ¿eh? Como lo veis, lo estoy girando todo a la derecha. Yo ya sé qué configuración tengo aquí, luego se la voy a volver a poner igual. Pero bueno, vamos a darle. Ahí está a tope, ya no tiene más. Como veis, ya no gira más hacia la derecha, ¿eh? Entonces, yo aquí, cada vez que giro un poco, noto un clic. Ahí ha habido un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics, 6 clics, 7 clics, 8 clics, 9 clics, 10 clics, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está, 15 clics le he dado. Detener totalmente la compresión al girarla al sentido de las manecillas del reloj, lo que estamos haciendo es cerrando, ¿no? O sea, es cerrando todo, poniéndolo a tope. Entonces, para quitar hay que girar en contra de las agujas del reloj. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo llevamos en el sentido de las agujas del reloj, lo llevamos hasta que ya no se puede más y le vamos bajando, en mi caso, 15 clics en sentido contrario a las agujas del reloj. Así llevo yo la compresión de la horquilla delantera. Ahora vamos a ver la del rebote. Bueno, en este vamos a hacer la misma maniobra. Después de que lo tenemos totalmente girado en el sentido de las agujas del reloj, donde ya no da más, ahí estaría ya totalmente apretado y cerrado, yo le voy a dar como al otro 15 clics, ¿no? Entonces vamos a proceder a girar, a ver. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí está, yo llevo 15 en este y 15 en el otro, 15 en el rebote y 15 en el de la compresión. Entonces, bueno, a mí así me está resultando bien, pero cada cual, a lo mejor hay alguno que le va mejor con 20 en cada uno, o en este 10 y en el otro 15, ahí ya cada cual. Bueno, vamos a ir ahora con la suspensión trasera. Ya os mostré cómo he hecho yo con la delantera y ahora vamos a ver la suspensión trasera. La suspensión trasera consta de 3 regulaciones posibles, ¿no? Una es, bueno, tiene la compresión, tiene el rebote y tiene la precarga, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo lo llevo yo y qué herramientas necesitas para poder regularle la suspensión. Que son 2, es una llave de D8 y de tubo y un destornillador plano, no necesitas más. Bueno, como veis, estas son las herramientas que yo voy a utilizar. Es una llave de 8 que lleva este alargador, una llave de carraca normal y corriente de 8 con un alargador para poder introducirlo por la parte izquierda de la moto, que ahora veremos dónde hay que ajustar, y un destornillador plano. Este destornillador plano que lo vamos a utilizar para regular aquí en la compresión. Y abajo en la bieleta lleva por el otro lado otra regulación que ahora os iré mostrando. Bueno, para acceder a lo que es la precarga, vamos a quitar aquí, como veis, lleva un taponcito de goma, que si yo lo quito, va aquí metido, como podéis ver, va ahí metido, y tapando este tornillo, que es donde se va a ajustar el amortiguador. Este capuchón de goma lo guardamos para no perderlo, para tapar, y ahora procedemos con la llave. Como os dije, vamos a introducir ahí la llave de 8, ahí está, y entonces, bueno, ¿cómo va esto? Si tú lo que quieres es quitar precarga a la moto, o sea, que el muelle quede más suelto, que no quede la precarga, lo que hacemos es del muelle, si le metemos precarga, lo que estamos haciendo es
hundirlo hacia abajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, depende cómo tú lo quieras llevar. Si quieres bajar la moto, ¿no? Pues tendrías que meterle para abajo, meterle más precarga. Yo en mi caso la voy a liberar un poco, porque sí que noto que va, para mí, un poquitito, agradecería que fuera con menos precarga, ¿no? Un poquitito más blanda y demás, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que en la otra suspensión. Aquí, para quitarle precarga, sería en contra de las agujas del reloj, o sea, así. Como yo estoy haciendo ahora, le estoy quitando. Y si quiero meterle precarga, pues sería al revés, ¿no? Ahí le voy metiendo un poco de precarga. Como veis, ahora mismo le estoy dando precarga al muelle. Lo estoy bajando un poquitito. Ahí está. Ahí, por ejemplo, ahí le he metido. En mi caso, si le quiero bajar, pues nada más tendría que girar y en el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo lo regularé luego, esas vueltas que ya las he contado, se las quitaré y vamos a continuar con el vídeo. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la compresión, dónde se regula. Bueno, aquí vemos que tenemos aquí un tornillito rojo, que como veis se puede introducir aquí un destornillador plano, y lo mismo, sentido de las agujas del reloj sería meterle compresión, y si le damos hacia la derecha o un punto, ahí por ejemplo está a la derecha del todo, ahí tendríamos quitada toda la compresión. Aquí le vamos metiendo un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos por ejemplo, y la probamos a ver cómo va. ¿Que no nos gusta y la queremos meter un poco más? Pues podemos darle un quinto punto. Ahí sonó el clic, lo notas con el destornillador, no lo oís con el sonido aquí con el teléfono grabándolo, pero sí que tú lo notas cuando con el destornillador vas girando, vas notando los clics, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si giramos a la izquierda, ahí hubo un momento que ya no iba más, o sea, no tenía nada de compresión, estaba totalmente libre de compresión, y luego le hemos metido ahora 5 puntos de compresión y probamos la moto a ver cómo va, ¿entiendes? Esta es la fórmula. Y luego ahora falta la parte del rebote, que eso se regula en la bieleta, que os voy a decir dónde se regula. Bueno, vamos a ver. Aquí en la parte de abajo de la moto, como veis ver, la parte de abajo donde va la bieleta de la suspensión, aquí tenemos otro tornillo, no sé si lo podéis ver aquí. A ver, ahí sí se ve mejor. Ahí. Aquí tenemos otro tornillo, que este es el que regula el rebote. Le podemos regular más o menos rebote. También lo mismo, a la derecha o a la izquierda. Aquí, por ejemplo, yo he girado un punto, no sé si se ha podido ver en el vídeo, puedo quitárselo o ponérselo. ¿Lo veis ahí? Ahí se regula el rebote. Bueno, quiero deciros nada más que yo no soy un experto. Yo de esto de mecánica, pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo, para poder conseguir esta información, cómo se regula la suspensión de esta moto, pues he tenido que recurrir, como la mayoría de vosotros, a vídeos en YouTube, tutoriales, etcétera, que explican y hablan del funcionamiento de las suspensiones y de cómo se regulan. Entonces, pues bueno, deciros que yo no soy mecánico y que aquí cada cual pues sabrá más o menos de cómo tiene que dejar las suspensiones para su gusto. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Así es como yo he regulado las suspensiones a esta máquina, a la Rieju Aventura 500. Espero que os haya gustado el vídeo y os invito a suscribiros a todos, porque enseguida, la próxima semana, me voy a hacer una sección de la TED con esta moto y vamos a ver cómo se comporta campo a través, que es donde tiene que estar esta moto, por tierra. Venga, un saludo a todos y suscribiros.